Imagínense, poniendo a los luchadores más fuertes del mundo para enfrentar a un ser que resistió la edad de hielo de la Tierra y luchó contra los dinosaurios en el periodo Jurásico, y este es el anime de hoy. Gracias chicos, solo tengo que agradecerles, pero no nos vamos a quedar aquí, estamos yendo con todo a nuestra meta de 10.000 suscriptores, así que pon tu dedo en el me gusta a continuación y haz clic en suscribirse, para ver más videos locos como este en el canal. Y en el primer episodio, el comandante Jedi quiere presentar a Baki, un nuevo luchador. Sin embargo, un luchador fuera de lo común. Baki, todo incrédulo, dice que ya está acostumbrado a este tipo de personas, y entonces, el comandante le pregunta, ¿cuál es el animal más fuerte de la historia? Él responde que es un Tyrannosaurus Rex, y el comandante muestra un periódico con una foto del nuevo luchador, y el material en él trata al hombre como una bestia, ya que fue encontrado preservado por el hielo, y junto a un Tyrannosaurus Rex, que por cierto, estaba siendo atacado por el hombre. Este ser es luego tomado por científicos, quienes deciden esconderlo de los medios, y poco a poco ir liberando información, ya que vivió en el periodo Jurásico, y esto pasaría por encima de muchas teorías ya establecidas por la ciencia actual, lo que resultaría en un impacto también grande para hacer sentido todo a la vez. Uno de los científicos sugiere revivirlo, pero Albert dice que las cosas no son tan simples, pero explica sobre un descubrimiento en la década de 2000, cuando un profesor encontró un puñado de sal de roca, y en él había gotas de agua, aproximadamente 250 millones de años. En esa agua descubrió que había microorganismos conservados, y al colocarlos en un ambiente ideal, con temperatura y nutrición, iban volviendo a la vida poco a poco. Albert explica que la sal presente en las capas de sal gema que conservaban a ellos. Uno de los científicos dice que con esto podrán revivir a Pickle. Sin embargo, Albert no está de acuerdo con esta acción, ya que sería un acto digno de Dios. Pero el científico dice que los humanos son como bacterias revividas, por lo que revivir a un humano podría considerarse como otra prueba para el estudio. Y con esa respuesta pudo callar a Albert, traer un Oscar para ese mito, pues entonces empiezan el proceso de revivir Pepinillo. Los científicos lo meten en una habitación adaptada, emulando la temperatura y el ambiente de la época en que vivió, pero a medida que pasan los días, el científico parece incrédulo con los resultados del experimento, y se comerá un Snickers en su turno, que incluso no satisfizo tu hambre, porque el tipo decidió que sería una buena idea ir al Tyrannosaurus y comer su carne, para ser el primer humano en comer la carne de un Tyrannosaurus Rex. Pues bien, Albert está analizando el tejido muscular del Tyrannosaurus, y descubre que este mismo material fue encontrado en el estómago de Pickle, tal como está. Parece que el título de primer hombre en comer la carne de un T-Rex ya le pertenece a alguien, pero al cocinar la carne del animal, el escabeche huele la carne, y con eso, despierta de su sueño de 250 millones de años, y mirando a su alrededor, ve un mundo completamente diferente, y no reconoce nada, o mejor dicho, él solo reconoce el olor a carne, que proviene de la cocina, y cuando llega allí, el científico solo tiene un lápiz óptico para defenderse. Así que decide sacar una pistola del cajón. El tipo no se decide. Hace unos minutos quería a Pickle vivo, pero parece que las cosas han cambiado un poco ahora. Luego dispara 3 veces al hombre, pero los proyectiles no lograron atravesarlo. Se enfada, recoge los proyectiles y los lanza contra los científicos. Luego corre ferozmente hacia él, y hace que el científico de Rattle vea pasar la vida por sus ojos, pero logra ir hacia el ascensor. Sin embargo, Pickle llega antes de que se abra la puerta, solo que en ese momento, huele la carne de T-Rex que viene de la habitación de al lado, y luego deja allí al científico. Presiona un botón para atrapar a Pickle en la habitación. Luego, llama a 5 carros de policía, para ver si esa bestia lo aguantaba. Albert le pregunta por qué llamó a tantos policías, y le explica lo que pasó, y dice que la bestia es capaz de aguantar muchos tiros, además de poder lanzar proyectiles con una fuerza increíble, al punto de comparar la velocidad de un arma normal. En ese momento, uno de los agentes se acerca y dice que posiblemente tendrán que matar a la bestia para capturarla. Albert dice que no podrán matarlo, y solo llamando al ejército tendrán alguna posibilidad. Y luego, sabiendo que ese científico es un ganador del premio Nobel, el agente incluso toma en cuenta sus palabras, pero es solo después de que ve al mutante destruyendo un muro frente a él, que confía en él, y entonces, pregunta por la ayuda del ejército, los cuales, por cierto, estaban desarrollando una nueva arma mortal, y deciden aprovechar esta oportunidad, para probarla.
pues, el comandante del ejército llega al lugar y reconoce la fuerza del hombre, pero pregunta por qué los policías no acabes con el tipo, solo dispárale. Albert entonces aconseja no hacer nada con Pickle, porque ese ser es muy valioso, y es sumamente importante para los humanos, que siga con vida. El comandante acepta, y promete capturarlo con vida, y dice que la máquina Deadly Army será utilizado en otra situación. Sin embargo, el pepinillo sube a la máquina, y de un solo golpe, logra romper su armadura. Entonces el soldado contraataca, para salvarle la vida, pero el golpe no le hace ningún rasguño a la bestia. Tira la máquina lejos, y se llaman más refuerzos. El capitán reflexiona sobre toda esta situación, y le parece inaceptable que una fiera le esté dando tanto trabajo a todo el ejército, y como su enemigo es muy fuerte, decide usar otra táctica, la de hacerse amigo de Pickle. Al fin y al cabo, derrotándolo en fuerza bruta no rodará. El capitán dice que lo llevará a un lugar con gente como él y luego se van a Japón. El avión militar estadounidense aterriza en el aeropuerto japonés, y la bestia pronto se convierte en noticia en los periódicos. Es escoltado por un grupo de soldados. Bucky lo ve en la televisión y reconoce que es un hombre realmente muy fuerte. Y el idiota que presenta el periódico, le pide a su reportero que vaya allí e intercambie unas palabras con la bestia. Sí, quiere una entrevista con un hombre prehistórico. Y claramente eso no funciona, y ella es atacada por él. En ese momento, los soldados la defienden, y apuntan sus armas en su dirección, esperando su próximo movimiento, y bueno, la bestia después de eso, simplemente se acuesta en el suelo y sueño. Albert Payne comenta su hallazgo, y luego explica cómo encontró al Neanderthal conservado. En este caso, cuando el meteoro que acabó con los dinosaurios cayó sobre la Tierra, una nube de polvo muy denso se extendió por toda la atmósfera, impidiendo que el Sol calentara la Tierra. En eso, el planeta tenía la misma temperatura que el espacio, es decir, muy frío, y con eso, congelando y conservando muchas cosas, incluida la batalla del Neandertal con el T-Rex. ¿Y qué hay del reportero que fue víctima de la bestia? Albert dice que se arrepiente de eso, pero pide la comprensión de la gente, porque Pickle vino de otra realidad, y todos los valores morales de la civilización actual no pueden ser entendidos por él. Pero el pueblo se subleva de la misma manera, y van a la base del ejército americano a protestar, porque el ejército mantiene vivo al Neanderthal dentro de la base. Un hombre camina hacia los soldados, amenazando con entrar. En ese momento el tipo salta la cerca y logra entrar sin ser visto. Sin embargo, el hombre de negro también quiere entrar, y lanza una especie de hechizo misterioso a los guardias, y uno de los manifestantes informa lo que sucedió a continuación. Dice que los guardias comenzaron a pelear entre ellos, por lo que el hombre camina hacia la base, y les dice a los guardias que dejen de golpearse, y se detienen en el mismo momento. Dice que tomaron la decisión correcta, pues si hubieran huido o se hubieran enfrentado a él, habrían muerto, por lo que, el hombre misterioso, les concede su perdón y sigue su camino. Y el otro hombre que había saltado la valla escondido, también busca el pepinillo por esa enorme base, y usa a este soldado como muro, sin que se note. Sin embargo, una de las luces de la base, golpea al soldado en la regresa y lo entrega, pero rápidamente lo inmoviliza y descubre el lugar donde mantienen escondido al Neanderthal. Luego usa una cuerda para llegar al techo, se da cuenta de un pasadizo, y luego de entrar, se encuentra con este hombre, que también está queriendo pelear con el pepinillo, y le dice que él llegó primero, pero aparece otro tipo, diciendo que él fue el que llegó primero. Bueno, llega un momento en que la sala se llena de hombres. En ese momento da igual quién fue el primero en llegar, todos ahí quieren pelear con el Neanderthal, y entonces, se le acercan, a ver qué está haciendo, y están atónitos con su audacia, por estar dormido a pesar de que había muchos tipos alrededor queriendo enfrentarlo. Entonces, uno de ellos se enoja y patea el árbol en el que estaba, despertándolo así. En ese momento aparece el hombre que estaba afuera queriendo meterse, y llama idiotas a todos, por lo que es cuestionado por este luchador de Van Damme, sobre a quien llamaría idiota. Y luego, el hombre comienza a humillarlo, diciendo que no es un oponente digno para nadie, y que solo está allí, para demostrarle su fortaleza a su padre, y sabe que si las cosas salen bien, tendrá la ayuda de alguien. Entonces se enfada y lo ataca, pero es incapaz de golpearlo, y aún le quitan los cordones de los zapatos y se los arrojan contra la cara. El hombre entonces camina hacia Pickle, y le dice que lo admira mucho, por su fuerza y coraje para enfrentarse a los monstruos tan fuertes de su tiempo. Sus puños se tocan, y una fuerza extraña y muy poderosa hace girar el cuerpo del Neandertal, y cae al suelo,
Todos los demás luchadores están muy celosos de tal poder. En ese momento, el comandante llama al hombre, pero no tiene la autorización para detenerlo, le explica que el Pickle es un patrimonio cultural e histórico, y por eso estaba siendo custodiado, y luego, se arrodilla y ruega que lo deje ir. Sin embargo, impone la condición de que no arresten a los otros 8 combatientes también, solo entonces se irá, y así lo hacen, y dejan a todos los combatientes a 10 kilómetros de la base militar. Sin embargo, uno de los combatientes se quedó atrás. Bucky es cuestionado sobre si es capaz o no de derrotar al primitivo, le dice al chico que no tiene ningún interés ya que es un patrimonio de la humanidad, incluso con su increíble fuerza. El chico se sorprende de que no muestra interés en pelear con Pickle, pero Bucky le dice que no tiene interés en ser el mejor luchador de todos, solo quiere volverse más fuerte para poder vencer a su padre, y dice que con una gran sonrisa en la cara. Y en cuanto al pepinillo, todavía está en la base del ejército y recuerda de su lucha contra ese hombre, que fue capaz de racionarlo con una magia misteriosa. Y en una escuela de Kung Fu, un veterano de artes marciales está entrenando, hasta que Bucky se le acerca y le pide que lo entrene, pero el tipo no tiene interés, de hecho, está completamente ciego a todo. Lo único de interés para él es el hombre primitivo, y sabe la importancia histórica que tiene el pepinillo para la humanidad. Sin embargo, su deseo de enfrentarse a un hombre de una época tan diferente es mayor, quiere ver cómo reaccionaría el pepinillo a sus golpes. Bucky regresa a casa decepcionado, y al encontrar toda esta historia de Pickle un dolor, Albert agradece al comandante y a todo el ejército, por la comprensión de todos al dejar con vida al hombre primitivo, ya que es muy importante para la humanidad, y se dan cuenta de un cierto orgullo en Pickle, ya que solo come animales que le dan la cara. Sin embargo, todos los que se lo llevaron, corren con miedo de él, por lo que Pickle solo está consumiendo agua, y está esperando un oponente digno de ser cazado y consumido, y finalmente, llega tal oponente. Es un tigre siberiano, el más fuerte animal del planeta. Incluso se pone de pie, esta presa vale la pena, y luego, Pickle derrota al tigre de un solo golpe, y aunque esta especie está al borde de la extinción, Albert dice que no habrá manera, tendrán que continuar alimentarlo con estos tigres, aunque solo haya 500 más, ya que el valor del Pickle es mucho mayor que cualquier otra especie animal. Al escuchar estos comentarios, intelectuales y grupos conservacionistas planearon realizar aún más protestas. Además, el veterano de Kung Fu también dice que le gusta esta idea de extinguir tigres, y decide que debe convertirse en presa del hombre primitivo, por lo que va tras Pickle como su presa. Al ver esto, Albert piensa que esta idea es una locura, un oponente humano nunca sería rival para Pickle, pero sigue yendo hacia el hombre primitivo. El comandante analiza el hecho de que duerme despreocupado de los peligros que lo rodean, esto es un comportamiento. Se encuentra solo en animales en la parte superior de la cadena alimenticia. Entonces, Albert vuelve a intentar evitar que esto suceda. Sin embargo, no sucederá ahora. El comandante cree que Pickle tiene un poder otorgado por alguna entidad divina, y se enfrentará a un veterano maestro de Kung Fu, y este choque es algo que él busca, ansioso por ver cómo se desarrolla. Y entonces, se levanta, y eso quiere decir que vio a un oponente digno de un duelo, en este caso, el veterano de Kung Fu, quien lo persigue. Sin embargo, recibe un puñetazo y se va volando. Con eso se da cuenta que será inútil usar la fuerza bruta contra el pepinillo. Luego lo golpea en lugares estratégicos, lo que mataría a cualquiera en ese momento, pero Pickle sigue vivo, y se acerca al veterano. Luego toma un pedazo de su hombro, el cual comienza a fluir. El veterano intenta otro golpe, sin embargo, Pickle esquiva y lo golpea de nuevo, y luego, el maestro de Kung Fu se enfurece y promete honrar su nombre. Pero al darse cuenta de que sus golpes técnicos no estaban funcionando, decide subirse al pepinillo como cualquier otro animal primitivo, girando los brazos y golpeándolo en cualquier parte, y de nuevo no funciona. Solo que rápidamente decidió que no para usarlo movimientos más técnicos, los usa de nuevo sin siquiera darse cuenta. Y logra golpear nuevamente a Pickle. En ese momento, su adiós South aparece, en forma de entidad amarilla, y lo regaña por haber abandonado las artes marciales por un momento, y le dice que por más que hizo eso, las artes marciales no lo abandonaron, y le dice que confíe en sí mismo. Esto lo llena de determinación, y comienza a darle múltiples golpes a Pickle, hasta que finalmente, la bestia es derribada por un oponente. Después de presenciar tal agilidad de Retsu, todos quedan con la boca abierta. Sin embargo, Albert dice que Pickle se estaba conteniendo,
este señor lo llama idiota, y dice que el golpe que recibió Pickle en su cráneo y cuello, severamente lo debe haber desgarrado, sus huesos separados huesos. Pero Albert explica que al estudiar a Pickle, una cosa llamó la atención de todos los científicos, la resiliencia de los huesos de su columna cervical, huesos resistentes así, comparados con los huesos de violentas bestias cuadrúpedas, lo que lo lleva a creer que Pickle vivía como un animal de 4 patas durante un periodo de su vida. Albert también explica que las muchas habilidades de las artes marciales chinas están adaptadas para atacar solo a oponentes bípedos, es decir, oponentes de 2 piernas, y entonces, Pickle asume la postura de una verdadera bestia. Red Su lee toda la situación, y se da cuenta de que Pickle solo lo atacará de frente, sin esquivar ni retroceder, por lo que decide hacer lo mismo. Atacándolo solo de frente, Pickle se acerca a él y prepara su ataque más poderoso, un ataque que solo se usa con oponentes realmente fuertes, como el propio T-Rex. Su cuerpo se llena de llamas y lo golpea en la cara, matando a Retsu, y luego, camina hacia él, para alimentarse de su presa. Este señor incrédulo con todo esto, decide ir tras el pepinillo, para prevenir el de comer Retsu. Pero cálmate, es en el sentido literal, no habrá ningún entalle aquí. Bueno, recibe un golpe en la cara y se va volando, pero el pepinillo solo logra comerse una pierna y parte de su hombro, porque es rescatado. Retsu se siente culpable por haber roto la promesa que le hizo a Pickle, pues le había dicho que si perdía la pelea, le serviría de comida, pero eso no fue lo que pasó. De hecho, pensó que no perdería ante Pickle, para que no se te pase por la cabeza la posibilidad de ser comido. En ese momento, Baki llega a verlo, y le pregunta cómo está. Retsu dice que en realidad está conmocionado por la pelea, sin embargo, lo que realmente le dolió fue el hecho de que pronunció falsas palabras de coraje y preparación, y que al final, eso no era cierto. Él dice que nunca se deben hacer este tipo de cosas, por lo que violó sus propios principios. Baki entiende lo que quiere decir. Para Retsu no importa haber perdido una pierna, pero haber violado sus principios. Baki le pide que se sienta orgulloso de pensar así, porque eso significa tener ética. Además es un excelente sin igual luchador, y para el país, es un verdadero tesoro. Retsu luego agradece sus elogios. Mientras tanto, en la escuela de Kung Fu, los luchadores continúan entrenando, hasta que reciben una llamada, donde reciben la noticia de que Retsu había perdido una pelea y parte del cuerpo. Llama al luchador de la bandana y cuenta lo sucedido. Se indigna, porque cree que Pickle los está subestimando. Sin embargo, el otro luchador deja en claro que Pickle ni siquiera los considera dignos de ser subestimados. Bueno, Pickle aparentemente logró escapar, la puerta que lo atrapó no sirvió para retenerlo, ahora está ahí afuera, y entonces, el anime nos presenta a este tipo, Takeshi Kenmochi, un luchador muy fuerte y que se muere por pelear. El orden no es algo que le guste mucho, así que va a un callejón y orina en unas bolsas de basura, aunque hay un cartel que dice que está prohibido, hasta que lo meten en las bolsas y Pickle le roba la ropa. Luego dará un paseo por la ciudad, y mirará todo con ojo analítico, como si tratara de comprender las cosas que lo rodean, pero el choque evolutivo es demasiado grande para su comprensión limitada. Cruzará la luz roja, y termina siendo atropellado. Pobre camión. Las personas se asustan por la escena y van hacia él, para ver si estaba vivo. Encurtido entonces, ve el camión como un enemigo, y lo destruye por completo, y al abrir la parte trasera del camión, descubre que allí estaba siendo transportado carne, y después de mucho tiempo sin comer, esto le sentaba como anillo al dedo a Pickle. En sus recuerdos, el Katsumi se encuentra en estado de reflexión, pensando en lo que escuchó ese día, en que él era débil, y no digno de ser el oponente de nadie. Su padre lo nombró presidente de la escuela de karate, sin embargo, él no se siente digno de ese título, por no ser fuerte y no tener el carisma de su padre. En realidad está pensando en enfrentarse a Pickle también, y entonces recibe la noticia de que un hombre de más de 2 metros fue visto suelto en la ciudad. Sin duda se trataba del hombre primitivo. Reúne a todos los estudiantes, les cuenta lo que está pasando, les dice que la policía lo está buscando y les ordena adelantarse a la policía y capturar al pepinillo. Y hablando de él, el animal anda suelto por la ciudad, y es atraído a una tienda por un empleado que quiere quitarle el dinero que no tiene, hasta que aparece uno de los luchadores de la escuela y le pide al empleado que deje el pepinillo con él, pues el padre de Katsumi le aconseja que no se enfrente a Pickle, pues el mayor objetivo de un luchador sabio no es morir en una pelea, es decir, pelear contra un oponente mucho más fuerte que tú.
sería lo mismo que entregarlo en bandeja a la muerte. Con este desacuerdo entre ambos, deciden resolverlo de la forma más pacífica y familiar posible, luchando. Bueno, el empleado de la tienda no resiste y deja que los luchadores se lleven el pepinillo. Sin embargo, aparece un hombre de blanco y les pide a los luchadores que salgan de allí, y les apunta con un cuchillo. Pero comienza una pelea, y el cuchillo vuela hacia el pepinillo, que sostiene el cuchillo por la hoja, junto con el hombre de blanco. Y en cuanto a la pelea entre padre e hijo, termina, con el padre en el suelo. Parece que ya está decidido, se enfrentará a Pickle, quien por cierto, le está dando una paliza a todos en la ciudad, con el derecho a romper brazos y todo lo demás, hasta que ese hombre de blanco vuelve a atacarlo y, por alguna razón, tiene la misma fuerza que los oponentes dignos del pasado de Pickle, aunque es mucho más pequeño en cuestión de tamaño. Pickle se emociona, pues le encanta tener un oponente digno para pelear. Sin embargo, el hombre interrumpe la pelea. En ese momento llega Bucky, y se encuentra cara a cara con la bestia por primera vez, y piensa que el pepinillo es muy guapo, pues tiene un cuerpo perfecto a la hora del combate. Este es el máximo significado de belleza para Bucky, y como era considerado uno de los jóvenes más fuertes del mundo, todos miraban a la escena sin pestañear, preguntándose cuáles serían sus próximas acciones, si atacaría, o tal vez diría algo interesante. Y luego, Bucky solo dice que estaba muy feliz de haberlo visto. La bestia parece entender el cumplido, y extiende su puño, en forma de saludo, y cuando Bucky pone su puño sobre el suyo, recibe ese mismo golpe. De la rotación, esto lo emociona mucho, y luego ataca a Pickle también, pero en lugar de atacarlo, Pickle le da la espalda y parece querer que Bucky lo siga, por lo que los dos se van. En ese momento llega el presidente, y descubre que el hombre primitivo se fue con Bucky, demuestra que no le importaba tanto, y acepta que no tiene que ser él quien derrote a Pickle. Bucky puede llevarse ese crédito. Para él lo más importante es dejar que se haga la venganza por el veterano. Uno de los luchadores de tu escuela no está de acuerdo con esto, y dice que la venganza debe hacerse a través de sus manos, ya que tiene todas las razones para querer venganza, no el Bucky, ni ningún otro luchador. Y luego, vuelve a tomar su lado vengativo, y pide la ayuda de sus luchadores, para que lo ayuden en su viaje vengativo. Bueno, Pickle había llevado a Bucky al lugar donde tuvo sus últimas mejores peleas, y sí, está llamando a Bucky para pelear, se quita el abrigo para empezar la broma mortal. Y luego, el señor Anayama llama inocente a Bucky, por no saber dónde está atrapado, y le agradece por aclararse los ojos. Realmente estuvo a punto de hacer algo estúpido, meterse en una pelea de vida o muerte, como 5 años. Pero antes de que pueda darse por vencido, es atacado por Pepinillo, y termina en el otro lado de la galaxia. Piensa en una patada violenta, celebra su victoria con un baile muy envolvente. Bueno, Katsumi está entrenando más, y recuerda el consejo de su maestro. Dice que si lanzas un puñetazo de la manera correcta, eres capaz de derribar hasta un toro. En medio de tu entrenamiento, aparece Retsu y pregunta sobre la venganza que estaba planeando contra el Pepinillo. Dice que querer vengarse de un oponente que pudo derrotarlo es una insolente por decirlo menos. Además, Retsu se da cuenta de que su estudiante en realidad no busca venganza por él. Katsumi quiere luchar contra Pickle, demostrar su fuerza y nada más. Bueno, de todos modos, Retsu todavía dice que tiene cosas que enseñarle, ya que solo domina el karate, que es un arte marcial reciente. Luego le pregunta a Katsumi si está preparado para absorber los 4000 grandes años de la historia del Kung Fu, pero este lo descarta, y dice que prefiere seguir con los 500 años de karate, y al ver que no hay forma de cambiarlo, Retsu pide que le enseñe a caminar su camino a través del karate. Katsumi se lo permite, y entonces, los 4000 años de historia del Kung Fu se entrelazarán con los 500 años de historia del karate. Un camino revolucionario está por delante, a punto de ser recorrido. Y en casa Bucky bromea y habla de su batalla con el Pepinillo, como si fuera su padre. Y hablando de él, este señor está elogiando a su hijo. Sin embargo, el tipo es muy pistolero, diciendo que prometer lo mejor y decir que te esforzarás, son frases de perdedores, y en el mundo real, las palabras son lo mismo que nada. Y te pide que no te hagas el tonto y no digas cosas que ya sabe, a menos que quieras morir. Bueno, sugiere que Bucky está despierto, pensando mucho en su última pelea, y probablemente pasará mucho tiempo sin dormir. Entonces en la escena cambia a Bucky, y sí, estaba pensando exactamente eso. Y con un solo golpe, se muestra incrédulo con el tamaño de la fuerza de ese ser, y comienza a considerarlo su amigo. Bueno,
Retsu muestra una de las técnicas de Katsumi, y dice que fue la que más lo sorprendió, lo vio usando la técnica en su lucha contra Hanayama. Sin embargo, ya es una técnica antigua y utilizada por él durante mucho tiempo, y por más que ya la haya presentado, nunca utilizó esta técnica en combate, debido a su complejidad. Solo conoce a una persona que pudo dominarlo, por lo que le pide a Katsumi que lo entrene y lo perfeccione lo antes posible. Mientras tanto, en la arena donde está el pepinillo, los científicos han decidido inundar el lugar con cloroformo, una sustancia muy densa capaz de ponerlo a dormir, impidiendo así que siga huyendo. Albert dice que es crucial contenerlo, ya que es una importante herramienta de estudio. El comandante no está de acuerdo con Albert, ya que considera a Pickle un ser humano, con personalidad y sentimientos, y no cree que sea correcto tratarlo como un conejillo de indias. Y el señor dice que no hay que preocuparse por una posible fuga de Pickle, pues no se va a escapar de allí después de haber peleado con Bucky, pues tiene de todo, además de comida, tiene oponentes dignos de combate, y eso haz que se quede en su lugar por tu propia voluntad. Y luego, se levanta el pepinillo, y los soldados ya alistan sus armas, pero no muestra ninguna actitud violenta, mira a su alrededor, como buscando algo, le gritas, vuelve a dormir, porque pronto tendrá comida y compañía, y de alguna manera, entiende y obedece. Bueno, Bucky está practicando una técnica de esconder periódicos con sus manos, y recuerda que no podía hacerlo antes, ha evolucionado y dice que tiene la intención de usar esta técnica en el pepinillo la próxima vez. Y hablando de técnicas de entrenamiento y estudio, Katsumi está tratando de mejorar la técnica que dijo Retsu antes, y luego, muestra la velocidad a la que puede alcanzar un proyectil, y dice que la única herramienta posible para igualar el proyectil, en cuestión de velocidad, y que puede ser utilizado por los humanos, es el látigo. La idea aquí es lograr esta velocidad usando solo el cuerpo y los puños. Katsumi usa la técnica con esta idea de proyectil en mente, y pregunta si es suficiente para perforar los huesos de pepinillo. Sin embargo, Retsu dice que no, y que requerirá más entrenamiento. Luego usa cada hueso de su cuerpo como un empujón para lanzar el puñetazo, y ya avanza más en la técnica, sorprendiendo a su maestro, quien, por cierto, empieza a entender por qué al Katsumi se le llama máquina mortal. Retsu recuerda una historia que escuchó, que el padre de Katsumi lo encontró en un circo, y cuando se dio cuenta del potencial del chico, lo compró y lo convirtió en su aliado. Bueno, Katsumi dice que las cosas en esa historia no son muy ciertas, pero en fin, Retsu vuelve a hablar sobre la técnica que está entrenando y dice que acaba de conquistar una técnica casi imposible de lograr, una técnica verdaderamente mortal. En ese momento, aparece el maestro Kaku, un hombre cuyo Retsu muestra un gran respeto. Le presenta la historia de Kaku al Katsumi y explica que es un veterano de Kung Fu, muy poderoso y respetado. Kaku les dice que los ha estado observando y escuchó todo lo que dijeron, y luego les pide que le consigan un huevo para que pueda hacer una demostración perfecta de la técnica que estaba entrenando Katsumi. EL como movimiento extremamente veloz supersónico, parte o ovo a un medio, após ver a técnica sendo perfectamente executada en su frente, Katsumi va a treinar, es el hembra das pelabres de Kaku, onde él dice que fez uso de poucas articulacoes para despedir el ataque. De hecho, usó más su mente para aplicar el golpe a la perfección, porque la imaginación es infinita, a diferencia de las articulaciones de su cuerpo. Eso sí, tendrá que diseñar articulaciones imaginarias para perfeccionar la técnica. Y entonces, comienza a entender la técnica y la analogía del huevo. Su cáscara gruesa fue deseada por él, para proteger su yema. La fuerza de su mente queriendo algo, es muy poderosa. Las jirafas, por ejemplo, cuando quieren comer el flores de los árboles gigantescos, querían alargar sus cuellos. Es decir, cambiaron para sobrevivir, y al entender esto, Katsumi logra dar el golpe, y romper el huevo por la mitad. Mientras tanto, su padre, Retsu y Kaku, están cenando, hablando de él, y de cómo creció y se convirtió en un hombre fuerte. Kaku cree que en este punto, Katsumi ha dominado la técnica. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió. Y bueno, Katsumi al aprender la técnica, reflexiona sobre ella, y la entiende como una técnica que hay que hacer con todas las articulaciones lisas, como las de un bebé en su primer contacto con el mundo. Y hasta el momento solo está usando las técnicas contra el viento, en un espacio vacío, y ya está emocionado de poder usarla en un contexto de combate, y luego, dispara la técnica nuevamente, haciendo que todo el edificio tiemble con su gran fuerza.
Todos se dirigen al lugar del accidente, y encuentran a Katsumi, y él dice que ha dominado una técnica asesina muy poderosa, no hace falta decirlo, incluso porque el mismo Baki pudo escuchar el ruido desde lejos. Bueno, el niño le pregunta a Baki, ¿con quién peleará? Luego responde que su oponente viene, pero de hecho, el oponente está diseñado por la propia mente de Baki. Bueno, Katsumi ya está toda confiada por haber aprendido una nueva técnica, y decide enfrentarse al pepinillo lo antes posible. Sin embargo, dos condiciones son impuestas por Mitsunari, en este caso. Quiere que la batalla se realice a las 6 a.m. Y la segunda condición es que la pelea debe llevarse a cabo en el estadio de béisbol y no en la arena donde la mantienen, y para Katsumi, esas condiciones no eran problema. Para él, la única cuestión que tenía en duda era si él sí que era digno de una pelea de pepinillos. Y cuando llega al estadio, encuentra a su madre enfrente, y ella dice que se enteró de la pelea por su padre, y como era una pelea importante y decisiva, trajo a una persona insustituible para acompañarlo. Él la abraza, y dice que no hay forma de que la persona que trajo sea más importante que ella. Bueno, ella se va, y luego, aparece la persona a la que llamó, y no es más que su madre biológica. Entonces Katsumi recuerda su infancia en el circo, su padre es asesinado por un león, por lo que desde allí es criado por Doppo y su esposa, su madre biológica, admira que su hijo haya crecido y se haya vuelto tan fuerte. Él la abraza, sin embargo, ella no se siente merecedora del cariño de su hijo, pero él no le guarda rencor a su madre, de hecho, se siente muy afortunado de haber tenido dos madres. Bueno, camino a la pelea. Con Pickle, encuentra a Baki, quien se sorprende de haber sido el primero en luchar contra Pickle. Además de él, Katsumi también encuentra a su padre, quien por cierto, no está muy confiado en la victoria de su hijo, sin embargo, sigue adelante, y al pisar el estadio, es recibido por una gran cantidad de karatecas, quienes estaban allí para animar a su líder. Eso llena a Katsumi de determinación, ya que las expectativas de todos estaban por las nubes. Y cuando aparece la bestia, recibe varios golpes en regiones vitales, todos al mismo tiempo, luego le da un rodillazo en la barbilla. El señor Mitsunari se asombra, y dice que no conocía toda la fuerza de Katsumi, y entonces, Baki dice que no lo tenía, pero superó sus límites y logró tal poder con trabajo duro. Bueno, Pickle le da una patada a Katsumi, sin embargo, logra bloquear el golpe, haciendo que el golpe sea más débil, pero aún así, siente un gran impacto. Katsumi se levanta, y después de reflexionar sobre su vida y el cuerpo que le fue dado, concedido, promete honrar a sus cuatro padres luchando seriamente contra Pickle. Y Pickle, a su vez, quita la sonrisa de su rostro, ahora está viendo a Katsumi como una presa a ser cazada. Comienza un flashback al pasado de Pickle, y se nos explica que solo se alimentaba de la carne de poderosos oponentes que lo desafiaban. Él, y así era como estaba viendo a Katsumi. Y luego, se posiciona en combate, con una postura muy similar a la postura que usa el padre de Baki. Bueno, ahora es el momento de que Katsumi ponga en práctica su técnica, y luego, lanza un puñetazo a velocidad supersónica, directamente al abdomen Pickle, que no había sentido un dolor tan intenso como este durante millones de años. Era como si hubiera sido atacado por un Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, el costo de eso fue la laceración total de su puño. Pickle se levanta, y es derribado nuevamente por Katsumi, quien está en la cima de su fuerza, pero todo ese poder tiene un costo, que es su propio cuerpo, porque es destruido con cada golpe que aterriza a esa velocidad. Albert explica este fenómeno. En este caso, la velocidad de donde sale el puñetazo del Katsumi, es tan rápido que es capaz de romper la barrera del sonido, causando una terrible presión en sus puños, dejándolos completamente destruidos. En ese momento, Katsumi se encuentra en completa desventaja, y para colmo, Pickle acaba de recuperarse de sus ataques, y luego, se pone en posición de combate. Katsumi se da cuenta de la preocupación de todos. Sin embargo, aún parece tener unas arriba su manga, y cuando el pepinillo va a su encuentro, lo golpea con un puñetazo a una velocidad aún mayor. El pepinillo se tira y la sangre vuela en la cara de todos. La multitud se pregunta de quién será la sangre, pero no se tarda mucho en darse cuenta. Después de todo, Katsumi tiene los músculos de sus brazos completamente reventados, camina hacia el pepinillo, y levanta el brazo, en señal de victoria. Esta victoria era para todos los que estaban allí acompañándolo.
ellos lo adoran con mucha energía, y el pepinillo después de recibir ese super puñetazo, se acuesta de lado y empieza a dormir. Y luego, Katsumi comienza a entender un poco más a la bestia, y comprende que Pickle ama a los que lo enfrentan, y se los come, en una forma de despedirse de un gran oponente, y cuando comprende eso, Katsumi se emociona, porque el más fuerte desde los albores de la existencia, lo reconoció como un poderoso oponente. Con sus extremidades destrozadas, Katsumi ya no está en posición de pelea, acepta su final y le pide a Pickle que termine pronto, luego avanza y le arranca el resto del brazo. Katsumi dice que no romperá su promesa, y se dejará devorar por la bestia, ya que perdió la pelea, incluso dice que en realidad no pensó que ganaría. Sin embargo, Mitsunari rompe su palabra, y trata de atacar a Pickle junto con los otros soldados. Sin embargo, Doppo aparece y no les permite inhibir la acción, ya que avergonzaría el honor de su hijo al hacer esto. Después de todo, Katsumi tiene una promesa con Pickle. El primitivo hace una señal con la mano, como agradeciendo a Katsumi por algo, y luego, se nos explica que Pickle también tiene orgullo y sentimientos. Y ese gesto es para simbolizar que considera digno a Katsumi como oponente. Además, vio que luchar como un sacrificio por Katsumi, porque aún siendo un ser limitado, mostró una enorme determinación para luchar. Y por primera vez, incluso sin entender las palabras, Pickle pudo ver el valor de todo esto y elige no devorar a Katsumi. Luego lo sacan vivo del escenario, sus seguidores se arrodillan en apoyo de su líder, y Baki, al ver a Katsumi así, se siente culpable por su grosero comentario anterior, acerca de que Katsumi tuvo suerte de pelear primero con Pickle. Doppo ve a su hijo todo destruido, sin embargo, se siente orgulloso de él, y recuerda cuando Katsumi mostró una faceta muy diferente al hablar de Pickle ese día, buscando su evolución como luchador, para poder ser digno de pelear con él, y comprende que su hijo realmente evolucionó, y en cuanto al pepinillo, salió ileso de la pelea. Sin embargo, su aullido se podía escuchar por todo el estadio. A pesar de que no resultó herido, esta fue una pelea muy difícil y dolorosa para él. Bueno, Retsu va a visitar a Katsumi, y dice que por más que parezca arrogante decir eso en esta difícil situación, dice que está celoso de su poder. Katsumi no se hace el humilde no. Y dice que realmente fue una pelea épica, pero también dice que no era tan fuerte solo, porque toda la evolución del arte marcial de todos los luchadores anteriores lo influenció para ser lo que es hoy, y dice que tuvo suerte de representar a toda esta clase. Baki llega a la habitación, y en el mayor atrevimiento, dice que aún así, no ganó la pelea. Retsu se invoca y regaña la actitud de Baki. Katsumi luego dice que Baki tiene razón, sin embargo, no puede negar que peleó con todas sus fuerzas, y luego le pregunta a Baki si puede continuar la lucha desde donde la dejó. Baki luego demuestra la técnica que estaba entrenando, desapareciendo con el ramo y dice que puede hacer eso. La escena corta a la ciudad, y el padre de Baki está caminando por la ciudad, y por alguna razón, la gente siente miedo al mirarlo, como una presa frente a su torturador. Y luego, se detiene con Doppo, el padre de Katsumi, quien lo llama para hablar. Dice que esas palabras que le pronunció a su hijo, pusieron una determinación impresionante en el chico. Bueno, Yujiro toma su trago con el mejor estilo, y responde que de hecho Katsumi peleó valientemente contra Pickle, pero también dice que Doppo cometió un gran error, y luego, pide otra ronda de trago. Doppo dice que terminó siendo muy indulgente con el paso de los años, y olvidando su compromiso con las artes marciales, tras quedar deslumbrado por el crecimiento de su hijo como luchador. Yujiro luego le pregunta a Doppo qué piensa sobre toda esta historia de un guerrero tan fuerte como Pickle siendo revivido en la era moderna. Doppo pide papel y pluma, y al calcular los años dormidos por Pickle, y sumando el tiempo que maneja un luchador para mantenerse activo en el combate, cree que la probabilidad de que haya un luchador capaz de derrotarlo es bajo cero. Baki continúa entrenando y trata de usar su técnica de proyectar enemigos con su mente, sin embargo, no es capaz de hacerlo cuando se trata de pepinillos. Por alguna razón, ni siquiera puede medir el tamaño de su poder. Retsu aparece en medio del entrenamiento, luego Baki le pregunta de qué se trataría el pepinillo, pero ni él ni Katsumi pudieron explicárselo. Sí, los muchachos que lucharon contra él no son capaces de describirlo, porque no lo hicieron. Ni siquiera se acerca a despertar el máximo potencial de combate de Pickle. Baki está muy conmovido por esto, por poder luchar contra un ser tan poderoso. Retsu le propone hablar con Mitsunari, sin embargo, Baki decide enfrentarse a él mañana mismo, sin hablar con nadie antes. Pero por ahora, Pickle es retado por otro luchador.
Aparece un nuevo luchador para enfrentar a Pickle, quien se levanta prontamente, parece estar disfrutando mucho del lugar y de las peleas, y abre una sonrisa. El luchador lo ataca con fiereza, lo que despierta muchos recuerdos de su época primitiva, pero no tuvo grandes efectos destructivos en Pickle. El luchador queda impresionado, y compara su resistencia con la de un búfalo, pero muestra un mayor interés por sus dientes, que no se movió en absoluto después de su ataque. El luchador nos muestra que también tiene dientes muy poderosos, capaces de desgarrar incluso a cocos, y luego, los dos suben, y chocan los dientes, para ver quién es el jefe. Baki luego llama a Mitsunari, para confirmar su pelea de mañana contra Pickle. Sin embargo, este comienza a explicar que ya se está dando una pelea. En ese momento, Pickle comienza a sacudir al peleador ferozmente, y lo tira. El peleador tiene la mitad de su cara desgarrado por la fuerza de los dientes de Pickle, que continúa yendo hacia él, pero el luchador no se da por vencido, y lo golpea fuerte en la barbilla. Mitsunari celebra efusivamente, mientras grita el nombre del luchador. En este caso, su nombre es Jack. Sin embargo, Jack se da cuenta que no fue capaz de mover su cerebro ni un centímetro, por más que puso toda su fuerza en este golpe. Mitsunari se pregunta por qué Pickle no fue noqueado después de recibir un golpe con tanta fuerza. Albert aparece y le dice nuevamente que no se deje impresionar todavía, porque Pickle aún no ha mostrado prácticamente nada de su verdadero potencial. Y luego, Pickle hace esa misma posición de combate al terminar con Retsu, que incluso va al lugar acompañado de Baki. Pickle vuela hacia Jack. Sin embargo, Jack logra bloquear el ataque, haciendo que Pickle se vaya volando. Va tras Pepinillo, y comienza a golpear a la bestia, y dice que renunció a muchos placeres de la vida, como el dinero y las mujeres, para vivir su vida con el fin de ser el más fuerte, entrenando sin parar y atiborrándose de medicina, además de hacer estiramientos óseos, para volverse cada vez más mortíferos. Y después de todo el esfuerzo que ha puesto en toda su vida, dice que ahora está representando a toda la era moderna, y entonces, le muerde la oreja al Pepinillo. El primitivo entonces siente una sordera en uno de sus oídos, y junto con el dolor, surge un odio brutal hacia Jack, por haberle robado una parte de su cuerpo, y luego va al ataque. Jack lo golpea. Sin embargo, logra esquivarlo, y en ese momento, nota un sonido extraño luego de que Pickle esquiva su ataque, además del polvo que parece ser más denso de lo normal. Sin embargo, él vuelve al ataque y lo patea. Pickle lo esquiva nuevamente, y luego, Jack puede escuchar ese sonido misterioso nuevamente. Albert parece empezar a entender lo que está pasando. Esta sería la muestra de una técnica primitiva, usada por Pickle hace millones de años, y después de que Jack ve la técnica 2 veces, también empieza a entenderla. Por si Pickle se desvía del atacó rápidamente, y se arrojó hacia atrás, para tomar impulso en esa pared, usándola como un resorte para catapultarlo a su posición inicial. Jack entonces recuerda una analogía que vio, acerca de poner a un humano y un gato a pelear en una jaula. Los gatos, al ser muy livianos, obtienen una ventaja sobre los humanos en términos de velocidad y, a su vez, los humanos necesitarían armas para compensar esto. Diferencia, entonces Jack interpreta a Pickle como el gato de su tiempo primitivo, si compara su tamaño con el tamaño de las bestias de la época. Sin embargo, en su caso ahora, Jack sería el gato, luchando contra Pickle, un hombre de más de 10 pies, y bueno, las cosas no terminan bien para él, ya que es golpeado hasta que se desmaya, y luego, Pickle llora, como una señal de despedida a un oponente digno. Sin embargo, antes de poder devorarlo, Pickle tiene un recuerdo, interpretando a ese oponente, como una abeja, debido a sus tamaños similares, y luego recuerda una vez que mató a uno, y al comer la abeja, la bolsa de miel estalló en su boca, sintiéndose insoportable, como si un volcán hubiera estallado en su boca. Ese recuerdo primitivo, lo hizo retroceder, y cuando toca a Jack, Mitsunari casi se jode. Descubren que hizo vacilar a Pickle. Jack tenía programado un ataque para cuando esté inconsciente. El golpe consistía en reventar los tímpanos de su enemigo, o eso es decir, si Pickle hubiera atacado, ahora estaría completamente sordo. Jack es llevado al hospital, y los médicos dicen que debe descansar. Mitsunari le pregunta sobre el gesto que hizo Jack cuando lo detuvieron, y luego el médico explica que el ser humano puede actuar inconsciente, de hecho, incluso muerto. Cuenta una historia que ocurrió en tiempos de guerra, cuando una tropa de soldados fue capturada por una tropa enemiga, y todos sus integrantes fueron condenados a muerte.
y el comandante de la tropa propuso algo para salvar a sus soldados. En el caso, dijo que luego de ser decapitado, tomará su cabeza y correrá a través de la línea de sus hombres, y luego, dice que todos los hombres que logre pasar antes de caer al suelo, deben ser liberados. Los soldados de la tropa enemiga se le rieron en la cara, pero bueno, dijeron que podía intentarlo, así que inmediatamente lo mataron, pero milagrosamente cumplió lo que dijo, y pasó a todos sus soldados. El doctor luego termina su razonamiento comparando esta historia con lo que pasó con Jack. Él cree que Jack sería capaz de hacer tal cosa, él siempre está preparado, y después de ser borrado estaría listo para pelear, incluso inconsciente. En ese momento llega a toda prisa la enfermera, informando que falta Jack. Bueno, el cabezón se fue a enfrentar a Pickle nuevamente, pero esta vez incluso sale en ventaja, al menos inicialmente. Le propina 5 patadas certeras a Pickle, quien huye. Sí, estamos viendo a Pickle huyendo de un oponente demente. Sin embargo, el escape no es necesariamente por la fuerza, la idea aquí es más como si Pickle hubiera visto una especie de fantasma, pues para él, después de la muerte no queda nada, pero aún así, ese hombre pudo volver a la vida. Muy irónico que estuviera impresionado con esto, y el que realmente resucitó fue el mismo Pickle. Pero este miedo pronto termina, el orgullo de ser el más fuerte de su época, termina hablando más rápido, y luego Pickle ataca de nuevo. Jack gira como un Beyblade, y pronto vuelve a estar inconsciente. Sin embargo, esta fue la segunda vez en que un oponente fue capaz de noquearlo 2 veces en un solo día. Luego se despierta en el mismo hospital donde estuvo antes, y ya se despierta buscando el pepinillo, pero los médicos dicen que ya se lesionó demasiado, y que no podrá tener un tercer conflicto. Pero está claro que Jack no los ha tenido, y ya sale corriendo de la habitación. Sin embargo, se encuentra afuera con Bucky, quien dice entender sus sentimientos, pero le dice a Jack que acepte que está acabado. Pero las convicciones de Jack decían lo contrario. Para él, aún no estaba derrotado, y las cosas seguirían así hasta que él mismo asumiera su derrota. Sin embargo, Jack se entera de que Pickle lo cargó mientras estaba inconsciente, y lo preservó para alimentarse de su carne. Más tarde, y Jack lo tomó como algo vergonzoso, pues aún viendo el daño que le hizo Pickle a varios luchadores, Bucky todavía quiere enfrentarlo, y decide quedarse en la arena, cara a cara con él, esperando durante días el mejor momento para comenzar la pelea. Mitsunari le pregunta a Yujiro si cree en la victoria de Bucky contra Pickle, porque esta bestia fue capaz de aplastar a los 3 luchadores más fuertes del mundo, Retsu, Katsumi y ahora Mary Jack, y 2 veces además de eso. Mitsunari complementa su corazonada, diciendo que los 3 podrían derrotar a Bucky en combate. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo ninguna posibilidad con la bestia prehistórica. Yujiro dice que los 3 no tienen una cosa que Bucky tiene, en caso de que sea su sangre. Sin embargo, Mitsunari dice que Jack también tiene su sangre. Después de todo, Bucky y Jack son hermanos. Yujiro, en la cara más grande, da la excusa más tonta que podía dar, dice que su sangre en Jack es más débil. Mitsunari está impresionado con el tamaño de este ego loco, y le pregunta si está interesado en pelear con Pickle. Él responde que no interferirá en la pelea de su hijo, y dice que después de la pelea, se comerá al luchador que quede en pie. Y hablando de los dos, Bucky todavía está en la arena, y dice que no quiere que nadie más luche contra Pickle antes que él, y dice que solo está esperando el momento adecuado para que comience la pelea. Los científicos traen la comida de Pickle, es sobre la carne del T-Rex que él mismo mató hace millones de años. Aún quedan toneladas de esa carne de tiranosaurio. Y así, Pickle le ofrece su comida a Bucky, a quien le termina gustando el sabor, a pesar de que la carne está cruda, y piensa que podría ser atacado en cualquier momento, ya que Pickle ahora está lleno. Bueno, Albert cuenta sobre la escasez de carne de T-Rex. Pickle se comerá toda la carne en hasta 2 años, pero los científicos ya están estudiando la carne para reproducirla en el laboratorio, con eso, haciendo que Pickle ya no necesite pelear. Mitsunari y Anayama comentan sobre el caso, y cuenta de un día que tuvo un puñetazo con Pickle. Mitsunari se molesta por no haber tenido la experiencia de ver este duelo. Sin embargo, Anayama dice que Pickle, ya sea comiendo o no, sigue disfrutando del combate, es decir, todavía pueden ocurrir otros combates excelentes. Y sí, otro combate está por suceder. Bucky va hacia Pickle, y le da unas palmaditas en la cara, para provocarlo de verdad. Pickle de verdad se invoca a sí mismo y va al ataque.
Algo muy similar pasó en el tercer torneo de UF, cuando un luchador superó las expectativas al pelear ferozmente con su oponente, y cuando le preguntaron sobre su fuerza, dice que su oponente lo provocó con leves bofetadas en la cara. Baki está feliz de que Pickle entendiera su mensaje. Ahora entiende que la bestia no solo lucha por sobrevivir, sino también para defender su orgullo. Mitsunari está impresionado de que Baki ya haya logrado derribar a Pickle. Baki realmente quiere mostrar para la bestia que pelear no es solo cuestión de matar o morir, de comer o ser comido, se trata también de una cultura y de un choque de honor entre luchadores. Baki lo sujeta con un estrangulador trasero desnudo, y Pickle salta muy alto, trepando varios pisos del edificio, para luego tirarlos contra el suelo, golpeándose la cabeza. Retsu entiende que Pickle tiene la resistencia para levantarse después de este trauma en el head. Sin embargo, está impresionado con el hecho de que Baki también está de pie. Pickle va hacia Baki y acerca su mano en dirección a su rostro. Cuando la mano de Pickle está a punto de tocar la cara de Baki, se golpea la mano, dispersándola así. Sin embargo, esto es lo máximo que puede hacer por ahora, ya que está gravemente herido. Asocia el dolor de esta caída con el dolor causado cuando se cayó de un columpio en la infancia, o incluso cuando recibió una patada en el pie en el estómago. Puede parecer que está ileso por fuera, pero por dentro, todos sus órganos fueron destruidos después de la caída, su diafragma se desplazó demasiado, aplastando su pulmón y dificultándole la respiración. Baki lo siente como si fuera una piedra pesada sobre su espalda, y su voluntad sería dejar que la piedra lo aplastara. Retsu entiende que la fuerza de Baki es sorprendente, sin embargo, las consecuencias de una caída como la que tuvo son mortales, y ni siquiera debería estar vivo. Pickle logra percibir tal determinación de su compañero, y muestra empatía por Baki, pero él se enfada al ser mirado con miradas de lástima, y vuelve a atacar a Pickle. Trata de expresar su enfado verbalmente, pero no puede por el daño interno. Y entonces, Pickle empieza a darle a Baki puñetazos ligeros e inofensivos, justamente, para enfadarlo aún más, y lo consigue. Baki se enfada, pero le da la espalda y se aleja, como planeando algo, y cuando llega arriba de la arena, se lanza desde allí. Todos pensaban que se estaba autoarrastrando hacia arriba, y antes de caer, Baki se siente mal por haber hecho que Pickle se preocupara por él, y luego, vuelve a caer al suelo, y valientemente se levanta, obviamente aún más destrozado, pero lo importante es que está de pie, y Pickle está muy confundido, porque las criaturas que cazaba, ni se acercaban a hacer algo así, se hacían pasar por muerto, para fanfarronear con tu oponente, pero no para lastimarte a ti mismo de esa manera. Baki entonces asesta un golpe, el cual aparentemente falla, pero Retsu se da cuenta de lo que es. Pickle va al suelo con el golpe que aparentemente no lo habría golpeado, pero pronto se levanta, y luego de dar unos pasos más vuelve a caer. Hanayama pregunta a Ouretsu qué era lo que acababa de hacer Baki. Explica que Baki se ha dado cuenta de que los golpes directos no tienen tanto efecto en Pickle, por lo que lo ataca con una parte casi insignificante de su puño, de modo que apenas puede sentirlo. Al ser golpeado en la barbilla de esa manera y con mucha velocidad, este golpe sería capaz de sacudir toda la cabeza del oponente. Y eso fue lo que hizo Baki con el pepinillo. Ese golpe fue capaz de aturdir el cerebro de la bestia, que se quedó sin entender nada, pues Pepinillo, Baki se había convertido en una especie de hechicero a partir de ahí. Y Baki, sabiendo que no se había recuperado del dos derribos, aviosamente usa otra técnica misteriosa, salta sobre Pickle y le da una palmada en la espalda. Hanayama le pide a Retsu que le explique lo que estaba pasando, así que le dice que esa es la técnica del látigo, el instrumento que afecta a toda la humanidad. El oponente deja todos sus músculos relajados y cuando dispara el slap parece un látigo, y desde el golpe está siendo tratado en la piel, no importa cuán fuerte sea la persona. El sufrimiento será insoportablemente el mismo. Retsu también dice que ninguna de las criaturas de la tierra es capaz de herir como un látigo de forma natural, pero Baki logró desarrollar una técnica para hacerlo posible, y cuando menos lo esperamos, Pickle se pone en una posición defensiva contra ese ataque. Sin embargo, el sufrimiento causado por Baki también hirió su orgullo, y entonces, Pickle hace una posición, la cual Retsu recuerda muy bien, pues fue la misma posición que hizo al acabar con él. Sin embargo, Baki parece tener otra carta en el manga. Retsu al principio cree que es el látigo otra vez, pero pronto reconoce la técnica. Se llama Kokeiken, un arte marcial chino, cuya característica principal es la integración de la forma y la fuerza del tigre en el combate. Además de esta técnica,
Baki hace otras 4 posiciones de lucha de animales, pero Retsu dice que todos estos animales son presa del pepinillo, e incluso si Baki se convirtió en ellos, todavía no tiene ninguna oportunidad. Y entonces, Baki prepara una imitación de otro animal, esta vez aún más feroz, proyecta la imagen de un triceratops en sí mismo, sorprendiendo a Pickle, quien recuerda a su rival de la prehistoria, y no puede entender por qué un ser humano de la mitad de su tamaño, para mostrar tanta inmensidad. Y se producen 2 imitaciones más, y en este punto de la competencia, a los ojos de Pickle, Baki parece haberse transformado en la bestia más aterradora que jamás haya encontrado. Baki había proyectado la imagen de 3 grandes animales prehistóricos juntos, cada uno por sí solo sería lo suficientemente aterrador. Baki lo ataca, sin embargo, Retsu se pregunta si funcionaría, porque todos los animales que Baki proyectó son cientos de veces más pesados que él. Y luego, agarra el brazo de Pickle y lo hace girar, tirándolo. Pickle estaba en un estado de trance con todos estos líos, y sintió ese agarre como un verdadero mordisco. Entonces, Baki decide atacar con un golpe directo. Todos están preocupados por tal actitud, ya que claramente es diminuto al lado del animal que está imitando, y luego, Pickle también se posiciona para chocar con el ataque que estaba a punto de recibir. La posición de Pickle fue explicada en base a la posición inicial cuando una persona está por iniciar una carrera. Sin embargo, Pickle acaba de alcanzar un ángulo en su postura nunca antes visto, postura que hizo que su sprint fuera mucho más rápido que el común. Se hizo tan rápido que su tiempo de contacto con Baki fue de menos de un segundo. Retsu luego dice que estaba confundido por esa escena. Entendió que Pickle probablemente usó ese guión cuando estaba a punto de chocar con un enemigo muy fuerte, y algo que llamó su atención fue que vio al Baki parado allí, ni siquiera trató de esquivarlo, y cuando llegó el pepinillo, solo usó su mano para dispersarlo. Todos están incrédulos con la escena. Después de todo, un hombre tan pequeño y liviano fue capaz de hacer volar a una bestia muy pesada y alta. En ese momento Hanayama reconoció a Pickle como un hombre grande. Mitsunari se confundió y le pregunta por qué lo elogió. Él el pepinillo, ya que él fue el que salió volando. Y luego, Hanayama explica que lo hizo volar. En este caso, Pickle alcanzó una velocidad tan asombrosa, que se puede comparar con la velocidad de un proyectil, y debido a que es muy rápido, cualquier cosa que choque con él desde un lado puede cambiar la ruta de su dirección, y Baki al hacer ese movimiento de mano, hizo exactamente eso, cambió la ruta del pepinillo, tirándolo lejos. Baki después de eso, hace una meada básica en el acto, como un buen salvaje, lo hace para marcar su territorio. Esto enfurece a Pickle, quien inmediatamente regresa a la arena. Entonces Baki decide que es hora de dejar de usar estrategias de hipnosis en combate, y retoma su identidad Homo sapien. Y claramente es aplastado por el pepinillo. En el cuerpo a cuerpo no va a rodar. Bueno, empieza a dar un paso violento del pepinillo, pero se defiende con los brazos. Sin embargo, el impacto de los golpes es tan fuerte, que los brazos se vuelven áreas sensibles, y luego el Baki se lanza al cielo nuevamente. Y Baki reflexiona sobre tal fuerza, y recuerda a otros guerreros, como Olive Bucket, y no deja de imaginar cómo pelearía con Pickle. Lo más probable sería una lucha cuerpo a cuerpo. Hanayama también cruza por su mente en ese momento, y no podía faltar otra persona ahí, sí, su padre. Baki se pregunta cómo actuaría cada uno. Sin embargo, el luchador que más le interesa saber cómo le irá con Pickle es el mismo, el propio Baki. Y mientras esquiva los ataques de Pickle, reflexiona sobre su objetivo, el de superar a su padre, y luchar contra él sería para vengar a su madre. Baki tiene una mezcla de odio y admiración por su padre, pues es un guerrero muy fuerte. De hecho, y solo tiene la fuerza que tiene, de seguir los pasos de su padre. Y es precisamente por seguirlo que Baki es capaz de esquivar los golpes de Pickle con tanta maestría. Pero las sorpresas no terminaron ahí. En cierto punto, Baki pudo cruzar a Pickle. Y luego, Pickle recuerda un momento en el que estaba jugando con una mariposa, y cuando la atrapó con la palma de sus manos, se dio cuenta de que en realidad no estaba allí, y había pasado directamente a través de su cuerpo, básicamente lo que sucedió ahora con el Baki. Y este tipo de cosas le sucedieron a un hombre que fue apodado el padre del karate. Al final de su vida reveló que solía esquivar los golpes de sus oponentes con mucha facilidad, debido a su duro entrenamiento. Sin embargo, en un día, pudo presenciar un fenómeno muy diferente, cruzó a su oponente, y bueno, volviendo a la pelea, Baki decide ir muy duro con Pickle, lo golpea con un puñetazo justo en las bolas, y luego,
Mitsunari se pregunta por qué sintió tanto dolor, ya que tenía los testículos más pequeños. Retsu explica que el testículo es igual de frágil, de hecho, el testículo es una de las partes más sensibles del cuerpo humano, incluso el cerebro es más fuerte. Y después de recibir tal golpe, todos tienen curiosidad por saber cuál será la reacción de Pickle, y será obvio que el tipo se levantaría muy enojado de odio. Baki lo mira y se da cuenta que esa mirada revela que Pickle está en su final forma de combate. Se reveló la forma final de Pepinillo, el chico tiene una gran cicatriz en el pecho, y a todos les toma un tiempo verlo. Baki fue el primero en darse cuenta y deduce que lo habrían hecho en su tiempo, por algunos. Animal jurásico, pero no podría decir cuál. Y Retsu nota que la misma cicatriz se repite en su espalda, y con estas señales, solo hay una conclusión plausible a la que llegar: ese Pepinillo habría sobrevivido a la mandíbula de un Tyrannosaurus. Luego de que los tres descubren tal hazaña, aplauden a Pepinillo simultáneamente. Y ahora la verdadera fuerza de Pickle está a punto de ser expuesta en combate. Retsu hace un reflejo de la humanidad actual, habían evolucionado mucho en cuanto a la guerra, tenían armas, tanques y máquinas letales. Sin embargo, un hombre del pasado se los está mostrando que se quedaron atrás cuando se trata de fuerza física. Y ya pone a volar a Baki, golpeándolo con un golpe, y va por él para golpearlo con otro golpe. Sin embargo, Baki lanza sus pies contra los puños de Pepinillo, provocando que lo arroje al lugar donde estaba. Baki sabe que no es capaz de luchar en igualdad de condiciones contra él, por lo que simplemente continúa con las estrategias que ha ido aprendiendo y desarrollando a lo largo de los años. Baki muestra cierto orgullo por el avance de las artes marciales y las usará para tratar de ganar el duelo, y durante la pelea recuerda su trayectoria con las artes marciales, todo su entrenamiento y esfuerzo. También recuerda cada movimiento fríamente calculado, desde la posición de sus pies y manos, incluso la forma en que debe respirar. Las antiguas técnicas transmitidas de generación en generación lo convierten en el luchador que es hoy. Baki luego dice que no puede renunciar a estos vínculos. Y al mirar a Pickle, Baki puede ver la representación de lo que serían esos enlaces para él. En este caso, los enlaces que Pickle considera importantes son sus oponentes más fuertes, y entre todas esas bestias gigantes, estaban Katsumi, Jack y también el Retsu. Baki está muy conmovido por todo eso, ya que nunca había visto un enemigo tan increíble, y Pickle lo persigue. Sin embargo, Baki decide lo que debe hacer y elige atacar directamente también, sin molestarse en bloquear el ataque. Retsu explica que solo hay dos efectos que se pueden esperar en un contraataque. El primero es el efecto físico en sí mismo, pero el efecto principal es el que viene del corazón del luchador, cuando está dispuesto a atacar sin importarle nada más. Nada, acaba convirtiéndose en un luchador vulnerable para recibir un golpe letal, porque se olvida de que puede ser golpeado, y así, hasta el más resistente de los luchadores puede salir lastimado con tan excesiva precipitación. Un luchador que recibe un golpe desprevenido como ese difícilmente puede levantarse en 10 segundos. Este tipo de puñetazo sería una especie de puñetazo fantasma, pues para el oponente es casi como si no existiera, y Retsu termina diciendo que Baki había logrado esta habilidad, y por eso estaba logrando arrinconar a Pickle, al final. Punto de presionarlo contra la pared y dejarlo sin salida. En este momento, el tamaño y la fuerza de Pickle no le estaban dando una ventaja. Las técnicas de artes marciales se destacaban contra la naturaleza bruta de la bestia. El tipo estaba siendo aplastado, y luego, Baki extiende sus dos puños cerrados hacia el Pepinillo. Quien entiende esa señal, eso significa que esta pelea es una prueba de resistencia. Comienza un violento combo de golpes entre los dos, pero el resultado de eso fue inevitable. Pickle fue el ganador de la disputa de resistencia, y así, el combate terminó, con Baki en el suelo sin poder moverse. Hanayama expresa su opinión sobre Pickle después de la pelea, dice que las técnicas de combate fueron creadas por los débiles, para poder vencer a los más fuertes, y Pickle es naturalmente fuerte. Así que si pudiera tener acceso a estas armas de los débiles, sería incluso más visceral de lo que ya es. Mitsunari le pregunta a Hanayama sobre lo que piensa de la actuación de Baki en la batalla, ya que a pesar de que era débil sabía usar las técnicas a su favor. Hanayama dice que le hubiera gustado darle la victoria. Y mientras hablan, Pickle se levanta y sale del lugar, y va a lo alto del edificio, donde está Baki. Los dos miran toda la ciudad desde arriba. Y más tarde ese día, se llevó a cabo una reunión de Barack Obama con Yujiro. Obama le promete a Yujiro que Estados Unidos seguirá teniendo una relación amistosa con él y que no interferirá en su vida en absoluto. Después de ese discurso,
Obama pone una piedra de carbón sobre la mesa, y la teoría es que si es empujada por una fuerza muy poderosa, puede convertirse en un diamante, y Obama quería probar eso para ver la veracidad de esa teoría, y así, le pide a Yujiro que aplique esta presión, él lo hace y rompe la mesa por la mitad, como si estuviera usando un diamante, sin embargo, es un diamante artificial. Bueno, la escena corta al pepinillo, y los estudiosos y científicos debaten qué se debe hacer con él, piensan en poner el pepinillo en su estado inicial, en este caso, volver a encerrarlo en hielo, y luego, piden la opinión de Albert, y él no está de acuerdo con esta acción, ya que no hay forma de predecir cómo actuaría el pepinillo en una civilización aún más evolucionada. Hacerlo es prácticamente tomar el problema y lanzarlo en el regazo de las generaciones futuras. Y así este tema se convirtió en una agenda mundial. Todos los países participaron en una votación para decidir qué se debe hacer con el pepinillo, y la mayoría optó por volver a encerrarlo. Albert dice que esa actitud es una tontería, pero sí se ve obligado a callar. Y una noche en la ciudad, Jerry y Albert caminan y discuten sobre esta situación, hasta que un extraño objeto cae del cielo. Entonces, inexplicablemente, también aparece un pepinillo. Y ese objeto es un regalo de la bestia a Jerry, por haber cumplido su promesa de brindarle peleas increíbles, y así, Pickle sale y ahora anda suelto por la ciudad. Y este fue otro video del canal. Si te gustó y para más videos como este suscríbete y deja tu like. Hasta el próximo video.